Bueno, muchísimas gracias a los que estáis aquí y soy Aida, me presento, soy codirectora del Festival Urbano de Arte Digital de Madrid, que tiene lugar ahora, en todo el mes de mayo, y hemos tenido la oportunidad y como la suerte de poder colaborar con la Casa Encendida con estos talleres, y esta charla forma parte del taller Política y Digital, que lo hemos llevado a cabo Cris Argüelles y nada, poco más que decir, que muchísimas gracias a la Casa Encendida y muchas gracias a todo el mundo que se está conectando y que ya está conectado. Y doy paso a Cris para que presente a nuestro invitado, que es Georg Fassel, que va a dar una conferencia llamada On Ways of Nature Study. Hola, buenas tardes, buenas noches. Un placer también estar aquí con vosotros hoy y tener de invitado a Georg. Yo voy a hacer una breve introducción y luego vamos a poder tener tiempo para preguntas. Si queréis, creo que lo menciona, si queréis ver la charla va a ser en inglés, y si queréis verla en español podéis pasar al modo intérprete. No sé, Aida, ¿cómo puede? Hay una bola del mundo. Una pequeña bola del mundo que podéis ver al lado de reacciones. Ahí podéis cambiar al modo en español. Una vez más agradecer a Georg por unirse a nosotros esta noche. Georg es un arquitecto austriaco que está activo tanto en la práctica como en la enseñanza y en la investigación. Ha trabajado desde 2016 en el Departamento de Teoría de Arquitectura y Filosofía de la Técnica en la Universidad Técnica de Viena. Allí fundó el Daedalus Observatory, que como un espacio para la investigación arquitectónica sobre las concepciones fundamentales de lo arquitectónico, ¿no? Que al igual que para la filosofía pues lo son el ser y el devenir, o para la física el reposo y el movimiento, lo móvil y lo inmóvil se exponen como a esa consideración, o se exponen a la luz para ser considerados, ¿no? Y más tarde, en esa también como trayectoria de exponer cosas a la luz, ¿no? Que me parece muy bonita, fundó el Estudio Sol, una colaboración también de investigación docente con la arquitecta Indre Umbrasaita, donde también de alguna manera desde una configuración no dual, sino con tres patas, trabaja esas cargas, esas negociaciones de los espacios, los objetos y la vida, ¿no? Que es un poco el acrónimo de las siglas en inglés SOL, ¿no? Que es Spaces, Objects and Life. Tampoco quiero demorarme mucho más para que podamos tener tiempo después para las preguntas. Así que, Georg, I let you the floor for... Thank you. Yes, thank you, Chris. Muchas gracias, Chris y Aida, por la presentación y la invitación para hablar hoy. Es un gran placer. He seguido el festival desde lejos, pero parece bastante emocionante y la posibilidad me gustaría estar en persona alguna vez. Y empezaré directamente con mi presentación de hoy. Compartiré pantalla. Voy a ser preciso en mis palabras y no quiero quitaros mucho tiempo, así que vamos con ello. La invitación acerca de mi último trabajo, pues decidí no darle un título, sino que llevaros en un paseo que toque mis intereses actuales en paralelo a mis últimas obras y acciones y abrirlos luego en un análisis, un debate más amplio. Os invito a que me sigáis en maneras de estudiar la naturaleza, un camino especulativo y de motivación con un famoso mecenas al que introduciré más adelante. El contexto más amplio de mi propia invitación de hoy aborda lo político y lo digital, un tema que trae preguntas sobre relaciones públicas de la ciudad y sus habitantes. Un campo que exige lo abstracto y lo concreto de manera igual para una vivencia de vivir con uno mismo y con los demás. Dos ambiciones que juegan en un papel muy importante en el espacio
y en el espacio de mi implicación arquitectónica, y en el que mi charla de hoy no será una de las soluciones, sino una de las propuestas en la imagen más amplia. En este esbozo me gustaría abordar la búsqueda de un nuevo contrato espacial, como se han presentado desde varias direcciones a la vez, pues ecológicas, económicas, tecnológicas y políticas, como un nuevo contrato entre nosotros y un entorno cambiante, y mirar la naturaleza de los asuntos públicos actuales pensando acerca de nuestras relaciones contemporáneas humanas con la naturaleza. Quiero nombrar la cuestión en el centro de este interés como cómo vivir generosamente, no con la pregunta moral de cómo deberíamos vivir, no, cómo vivir, cómo dirigirnos a la vida contemporáneamente, sino cómo entrar en contacto con ella. Una pregunta revolucionaria con un punto casual que se puede ver a lo largo de la historia de la arquitectura, que lo hace como algo identificable como uno de los motores de la arquitectura en general. Hoy esta pregunta está vinculada naturalmente a lo digital. Es más, hay que abordarla digitalmente, abrazando el nuevo mundo con el que se tiene que enfrentar, que sugeriría significa que no es actuar en la soledad histórica, como desvinculado de todo lo que ha pasado, y construir y soñar digitalmente. Si tenemos éxito con ello, no hace falta explicar más. En mi charla de hoy pues lo utilizaré. De ahí lo de cómo vivir, o como decía el paisajista y arquitecto Gilles Clement, cómo los seres humanos pueden habitar la Tierra sin condenarla. Una pregunta de dos en uno, que resuena en varias propuestas arquitectónicas contemporáneas y una promesa en mis recientes esfuerzos académicos y de diseño. Unas pocas palabras al respecto. La investigación en la educación arquitectónica, la arquitectura en general, así como una mayoría de artes y ciencias por igual, en los últimos años se ha llevado a cabo de dos maneras de configuraciones, en laboratorios o en el campo. Hablando abstractamente, los laboratorios operan fuera de lugar al eliminar el objeto de estudio. El estudio de campo opera al contrario, sumergiéndose en el entorno de interés. Y desde algún tiempo, últimamente, este desarrollo tiene un tercer tipo que mezcla ambas partes, que es un ciclo de resolución de problemas y encuentro, o sea, un lugar de generación de conocimiento. El primero de dos grandes proyectos, la base de dos proyectos de los que me gusta hablar hoy, es la propuesta para ampliar este rango. Es mediar entre el experimento como una práctica de mirar lo que no se ve y el estudio de campo como una práctica de mirar lo que tenemos delante. El Observatorio de Dédalo busca restablecer una manera de ver que es pasiva y activa al mismo tiempo. El Observatorio Dédalo es un espacio de investigación arquitectónica sobre lo móvil y lo inmóvil, dos polos abstractos de la arquitectura que he mostrado en el Departamento de Arquitectura de la Universidad de Viena. Operando desde un lugar relativamente ajeno al lugar, el observatorio, en línea con otros de su tipo, mira las estrellas, los climas, las culturas y más, el cosmos, el orden. Una noción céntrica de la arquitectura que se remonta hasta Dédalo, el mítico arquitecto griego. Desde que inauguramos el observatorio hace 3 años en Viena, 65 estudiantes de arquitectura y yo hemos llevado a cabo 3 cursos en un periodo de 6 semestres, con trabajo inspirado en el pensamiento abstracto y la contingencia de la vida contemporánea, investigando un carácter móvil y, sin embargo, inmóvil presente. Y esta investigación, aconsejada por Vera Buhlmann y apoyada por Patrick Appren, cristalizó en la serie de investigación del mismo título, reciente. A lo largo de este periodo, hemos publicado nuestro trabajo en 3 informes desde la perspectiva dedaliana, la perspectiva crítica e inventiva de un arquitecto que intenta no solo llegar a una idea, sino muchas de ellas. De esa manera, esta publicación que estoy mostrando en pantalla, que es nuestro último informe publicado al final de 2020, que es una recopilación de esos volúmenes anteriores con investigación y charlas adicionales, repite, añade y diversifica, condensa ciertos elementos. A veces habla más
a ti que por sí mismo. Quizá algunas entradas no tienen mucho sentido por sí solas, pero hay un sentido en su unidad, fortaleciendo el todo. La podéis descargar de nuestro sitio web, daedalusobservatory.net. Estáis invitadísimos y permíteme que presente nuestra motivación viendo algunos de sus contenidos. Ver viene antes que las palabras. Es ver lo que establece nuestro lugar en el mundo. Explicamos ese mundo con palabras, pero las palabras nunca pueden deshacer el hecho de que estamos rodeados por él. La relación entre lo que vemos y lo que sabemos nunca se queda resuelta. El reconocimiento es una parte importante de nuestra percepción visual, pero no es la única. Sí, sin ella las cosas pueden parecer invisibles, aunque estén delante de nuestros ojos, pero por otro lado, algo que se percibe puede convertirse en una fuente de inspiración en sí mismo. Con nuestra habilidad para establecer asociaciones libres, puede abrir nuestros ojos genuinamente. Cuando en 1864, 30 años antes de la teoría general de la relatividad de Einstein, el escritor británico Edwin Abbott abre las dimensiones superiores y retrata la importancia del tiempo para explicar los fenómenos espaciales en su novela Flatland, es algo muy potente y es importante. La imaginación es curiosidad, es sensibilidad, es actividad. Y Einstein mismo dijo, la imaginación es más importante que el conocimiento. Y por tanto, no descuidaba la importancia del conocimiento, pero señalaba la relación íntima de ambos conceptos. Ver y mirar son dos posibles traducciones de la palabra griega theorein, la raíz etimológica del término teoría, considerando que es algo bastante irritante oír a un filósofo como Hans Blumenberg afirmar que la teoría es algo que uno no ve. Así que podríamos decir que todo el mundo es un especulador buscando algo que no se puede ver. Y sí, debido a que algo no se puede ver, no significa que no esté allí en general o que no puede estar en general, o en palabras de Richard Feynman, girar algunos interruptores de la caja y atinar y en uno oye Radio Moscú y sabíamos que estaba ahí, como si no habría llegado ahí, estaba allí todo el tiempo. Solo al encender la radio uno lo aprecia, pero todas estas cosas están sucediendo en la habitación al mismo tiempo. Todo el mundo lo sabe, pero tienes que detenerte y pensar al respecto para obtener el placer de la complejidad, la naturaleza inconcebible de la naturaleza. Y dando un paso adicional, siguiendo al psicoanalista Jacques Lacan, esta complejidad se refleja en nuestro interior. Dentro somos un continuo sin forma de ideas, pensamientos, imágenes que son polisexuales, caóticas, cambiantes y ambivalentes hasta la médula, pero en el exterior parecemos una entidad estable, compuesta de rasgos simétricos, que casi no traiciona nada de lo que está sucediendo en nuestro interior. Y en esas palabras son una manera de superar ese nicho, hablar al mundo, pero recordando lo que John Berger dice, tenemos que ver primero. Astronomía sin ojos. Cada noche vemos que se pone el sol, sabemos que la Tierra se aleja de él. Sin embargo, el conocimiento, la explicación, nunca se ajusta del todo a lo que vemos. La forma que vemos cosas está cambiando constantemente y sentarse ahí uno podría preguntar, ¿dónde está ocurriendo ese cambio? ¿Está dentro de nosotros, en lo que nos rodea o entre medias de ambos? Cuando lo que sabemos condiciona lo que somos y cómo miramos, observamos, cambiamos nuestro mundo, las cosas y el universo con cada mirada que echamos. No al descubrir estructuras subyacentes, sino al abstraer de ellas, o tal como lo ha planteado Sócrates, esas rutas intrincadas en el cielo son las más hermosas y perfectas cosas materiales, pero siguen siendo parte del mundo material. Así que vamos a usar esos cielos tejidos como un ejemplo para ilustrar nuestras teorías, tal como uno puede utilizar diagramas utilizados por grandes artistas como Dédalo. Y el filósofo Stephen Toulmin y científico June Goodall añadieron una teoría de los cielos, no solo de describir cómo parecen moverse las estrellas y los planetas, sino que darle sentido a esos movimientos.
Observarlas con los ojos abiertos, entrecerrados, bien, estando dentro y fuera como un observatorio. Justo en el medio entre el campo y el laboratorio, donde el estudio y la visión pueden tener la misma perspectiva, el mayor número posible de objetos y su diversidad más amplia, un lugar en el que orientarse y desorientarse, un lugar para observar y especular, un lugar donde pensar significa inventar. Articular el cielo. La acción indeterminada del poder de pensamiento se reúne en una palabra como una especie de grupo de nubes en un cielo despejado. El lenguaje es una actividad que tiene de múltiples fuentes, no es naturaleza ni cultura, pero es ambas. Está en el centro de su diferenciación y tal como es con separaciones, la virtud del lenguaje confía en la fluidez, la exactitud y la concordancia con las divisiones y conexiones. De Humboldt escribió: la articulación es la esencia misma del lenguaje. Todo lo que contiene puede ser parte o un todo en ella. Y lo mismo se puede decir de la arquitectura. Tomando la perspectiva antigua griega, como la de Dédalo, diríamos que todo proceso de la creación tiene un proceso de diferenciación del caos primordial. O el sonido de ruido. El estructural es dar sentido a la conectividad, no a crear un esqueleto, una estructura. Fue el descubrimiento del fuego lo que dio origen a la reunión de los hombres y las mujeres para tener relaciones sociales. Y al reunirse en números cada vez mayores en un solo lugar y viendo el esplendor del cielo estrellado, empezaron en esa primera reunión a construir sus refugios. Cuando el arquitecto romano Vitruvio, en el único tratado de arquitectura que sobrevive de la antigüedad clásica, la comunicación y la arquitectura en su primera chispa no parece simplemente seguridad, sino posibilidades, observar la abundancia del universo y ver nuestro lugar en él una y otra vez. La arquitectura no es solo reacción, es acción, o mejor dicho, una actividad inseparablemente interregida con cada conocimiento de cada momento, los sueños y las ideas de vivir con uno mismo y con los demás. El arquitecto Le Corbusier dijo: la búsqueda es definir las necesidades humanas. Nuestros espacios, objetos, están tan fuera como dentro de nosotros. De ahí que los arquitectos necesiten dominarlos como la vida misma. Tienen que ser dueños de su tiempo, observando el cielo, pero visitando el mundo. Estudio Sol. Lo que he formulado aquí, generosamente, en el observatorio de Dédalo, es algo que me fascina y que también se ve en el segundo proyecto, del que hablaré esta tarde, que es Estudio Sol. Una colaboración de enseñanza y colaboración que es como un acompañante del observatorio de Dédalo y con el objetivo de expandir esa forma de ver como un estudio de la naturaleza y cómo tiene que ver con nuestras formas de vivir hoy. Le Corbusier mismo, en 1947, propuso un signo para una forma de vida cósmica. Es la que vemos en la pantalla, que se especifica en concreta. Esta es la medida de nuestra empresa urbana. En otro de sus textos, Le Corbusier, conocido por haber tenido una gran obra en su vida, una que se debe mencionar no sin controversia, llegó a decir: en el curso de mutación de la civilización, de la máquina de la civilización, he podido contribuir con algo, como una persona con cierta racionalidad e inteligencia, como un técnico y como un hombre reflexivo. Será esta señal. Es una afirmación sorprendente teniendo en cuenta lo aparente sencilla de esta observación, pero concluye: sé que aquí estoy en el gran tema moderno, habitar, saber cómo vivir en un sitio. El habitar es la vida, es saber cómo vivir. Una ambición arquitectónica puede ser más como la voz poética, ¿no?, de su poema del ángulo correcto.
Los hombres pueden afirmar esto, también las bestias y quizá las plantas. Y en esta tierra sola que es nuestra, el sol, dueño de nuestras vidas, lejos de indiferente, es el visitante, un señor, entra en nuestra casa. Al darnos las buenas noches a estos árboles, a estos charcos o mares y a nuestras arrugas, Andes, Alpes, Himalaya y a las lámparas, las máquinas, las ruedas desde tiempos inmemoriales engendran cada ciclo de 24 horas, la gradación, lo imperceptible, casi proporcionando un ritmo y sin embargo lo rompe 2 veces, mañana y noche, continuidad. Pero también impone una alternativa, noche y día. Estas 2 fases gobiernan nuestro destino. El sol se levanta y el sol cae y se levanta de nuevo. El Sol tiene un diámetro de 1.392.000 kilómetros. Sin embargo, pertenece a la categoría de estrellas llamadas de enanas amarillas. En comparación, las mayores estrellas del universo son supergigantes y podrían caber 2.000 soles en una de ellas. Sin embargo, a pesar de su pequeño espacio, el Sol ocupa el 99,8% de la masa de nuestro sistema solar. Es la estrella más brillante del día terráqueo y sin su energía no habría vida en nuestro planeta. Calienta los mares, mueve la atmósfera, genera patrones climatológicos, da energía a las plantas y el alimento y el oxígeno para la Tierra en su viaje alrededor del Sol. Hasta cierto punto podemos decir que toda vida en la Tierra vive en el suelo, pero la capital está en el cielo, en el Sol. La palabra latina para sol es sol, que articula la relación solar la mayor parte de las lenguas tienen con él. Sin embargo, sol también tiene otras lecturas. Por ejemplo, en francés, sol, del latín solum, expresa lo contrario, suelo, como el suelo hay que ir bajo nuestros pies, el suelo de la tierra. Y lo mismo sucede en lituano, con pasaulis, que matiza este suelo como pasaule, bajo el sol, como un lugar brillante bajo el sol. Es más, etimológicamente, el latín sol se refiere al sol personificado y el Pasaulian, comprensión de nuestro estudio, formula la ambición para pensar esta figura en la relación arquitectónica de lugares, objetos y vida. Como acrónimo, si bien el concepto de mundo, similar al de naturaleza, es el sujeto de un gran debate en filosofía y en religión, la idea lituana de Pasaulis tiene un punto pertinente, mientras que la palabra inglesa mundo apunta a sus raíces de la tierra como el lugar de la existencia humana. Pasaulis, en su lectura literal, permite ver un mundo aumentado, compartido por todo lo que hay bajo el sol, humano y no humano por igual. Y de esta abundancia que podría tener, que sirve para asentar esta discusión, hay una pintura del Paul Klee que estará aquí en el centro de nuestra imaginación. Una pintura que engendra la abstracción y el juego para ver, porque veáis nuestra línea de investigación actual y lo que proponemos como vernáculos solares. Se llama Visión de un paisaje y nos la encontramos por casualidad. Paul Klee pintó esta obra en 1926, al mismo tiempo mientras enseñaba en la Bauhaus. En esa época desarrolló su arte de abstracto por el que lo conocemos hoy, una obra concernida con las artes gráficas y que luego cristalizó en una serie de textos al respecto. Pero quizá estos textos son menos conocidos, pero están vivos y son parte del compromiso de Klee. Él habla del espacio y el tiempo, de las fuerzas de gravedad en sus textos, de las fuerzas centrípetas y habla de la creación y destrucción, de la creación y la destrucción del ser. En resumen, pensaba en el individuo y en el cosmos que entraban allí en el terreno metafísico. En su espíritu clásico, Klee, en línea con muchos artistas desde la antigüedad, no buscaba más que cubrir cada aspecto del ser y abarcar el universo entero.
y aunque hoy se le podría considerar como un artista espiritual o subjetivo o como el artista del ser interior, estas características no le abarcan en su totalidad. Como su intento artístico estaba preocupado por el ser humano en general, que para él también estaba conectado con el mundo exterior, acerca de lo que él llamaba el ojo pensante. En 1923, 3 años antes de pintar la visión de un paisaje, Klee amplió esta idea en su texto Maneras de estudiar la naturaleza, publicado en Bauhaus Verlag. Permítaseme leer algunas líneas de su primer párrafo, viendo la pintura. Para el artista, el diálogo con la naturaleza es una condición sine qua non. El artista es un hombre, es naturaleza misma y parte de la naturaleza en un espacio natural. Pero las formas en que este hombre persigue su producción y el estudio relacionado de la naturaleza pueden variar tanto en número como en tipo, dependiendo de su visión, de su propia posición en este espacio natural. Los seres humanos siempre se han enfrentado con la idea de naturaleza. Esta pregunta ha dejado su huella en muchas imágenes, historias y obras de arte. Y parece muy claro que la obra de visión de un paisaje a primera vista es el tema clásico de una pintura de paisaje. Una segunda vista, en relación con este paisaje anterior, descubrimos su ambigüedad. Visión de un paisaje. ¿Quién está o qué está mirando aquí? ¿Y quién se supone que debe ser visto? ¿Es nuestra visión del paisaje? ¿Nuestro ojo rojo en el centro de este retrato? ¿O es por el contrario el rostro del paisaje el que nos mira a nosotros? El texto de Klee era unas directrices para mis estudiantes, una forma de dirigirse a sus compañeros de artistas y demuestra la ambición expresionista de su tiempo en contenido y en forma para sus alumnos. Klee, junto con Kandinsky y Schlemmer, formaron un grupo de maestros expresionistas en la Escuela de Arquitectura de Gropius. Integraron elementos de una imaginación expresiva en la base funcionalista del programa de Bauhaus. Podemos decir que la juxtaposición de creación artística y enseñanza en los documentos de Bauhaus documenta la juxtapización de una creatividad imaginativa y constructiva, una inversión que vemos de forma similar en el trabajo de Le Corbusier, que también se puede ver, además de su retrato moderno, en relación al movimiento de la Bauhaus. Con gran independencia, logra continuar con la concepción arquitectónica de Gropius, que requiere la misma relación de función y propósito desde el diseño de la facilidad estructural, es como una máquina, mientras que la funcionalidad aquí no excluye la consideración del impacto ecológico o psicológico. Las exigencias programáticas en los tiempos modernos que postuló Le Corbusier se pueden encontrar en su poema que hemos citado anteriormente. Quizá no se muestren su relación con la vida concreta, con la vida diaria, pero sí que tuvieron una aplicación fructífera en la arquitectura y en el arte, desde que cada casa y cada edificio se presenta como una unidad del interior y lo exterior, mediada y moderada por el sol. Y siguiendo esta línea, más adelante, me gustaría reconectar con la cuestión inicial, cómo vivir, y mirar más de cerca la naturaleza de esta relación, en la que rastreamos el cambio de perspectiva actual y en el que nuestra propuesta de vernáculos solares aparece. Y la posibilidad, en el espacio de posibilidad que abre la pintura de Klee, también nos da otra referencia para que me mantendré en el campo del paisajismo abstracto. Me alejaré de ella. El arte no reproduce lo visible, sino que hace visible. Es lo que Klee decía en su texto. Y obviamente el arte de pintar de Jean Vermeer no reproduce ningún paisaje. Sin embargo, señalaría de que tiene que ver con ello y que podemos verlo de esa manera. Y no me refiero a la ciudad o en el mapa del fondo, los motivos florales en la cortina, tampoco el paisaje que se ve fuera de la ventana, desde el que entra el sol en la habitación suavemente, ni pues el modelo con el artista en el centro, que se piensa que es Vermeer mismo, que acaba de empezar. Lo que me refiero es que no se encuentra en la naturaleza de estas cosas, sino en la naturaleza de su unidad, tal como la muestra el artista.
forman un paisaje, tanto en su visión específica de la naturaleza como en su constitución artística de una realidad. Juntos culminan en la mirada, la visión de un paisaje sugerida de una tercera manera de mirar la pintura de Klee, que tiene que ver un paisaje interior, una relación entre el sujeto y el mundo. Los paisajes interiores o paysage intérieur se pueden ver en distintos textos en la historia moderna. Por ejemplo, el romanticismo y el simbolismo, los escritores de Francia y Gran Bretaña como un locus de actividad humana, así como en el vocabulario de Marshall McLuhan y su teoría mediática, donde articulan un ángulo de visión. Múltiples en su usión, una idea común y central es que la naturaleza se debe ver con el ojo de la mente, de la forma que le damos sentido. Aquí la cuestión de la naturaleza se convierte en algo más complejo. ¿Qué es la naturaleza? Sino algo que está siempre ahí, con nosotros, dentro de nosotros, en nuestras habitaciones, donde dormimos, comemos. ¿Qué es la naturaleza de esa naturaleza? ¿Importa lo que pensamos, sentimos o decimos? La naturaleza como tal es una idea digna de colaboración y otras no. Vemos lo que vemos, más precisamente visualizamos lo que imaginamos. En línea con el sociólogo Lucius Burkhardt, dado que la naturaleza es invisible, solo podemos representarla. Un movimiento que Vermeer captura en esta pieza como el arte de pintar y que se extiende a nuestra visión del mundo en general, como identifica Burkhardt. El paisaje parece algo de todo cotidiano, o sea, algo que nos encontramos cada vez que miramos por la ventana de un tren y la imagen que adorna esos folletos de viajes para promocionar nuestros destinos turísticos. Pero el hecho de que lo percibimos como una sola entidad, como un paisaje, todas esas cosas que nos rodean, pues las vallas en un campo nevado, el humo que se levanta desde una chimenea de una fábrica entre las nubes de la tarde y el grupo de trabajadores volviendo a casa. El hecho de que utilicemos ese término tan general como paisaje acerca de fenómenos tan diversos como esos y toda la información que proporcionan es una... Similarly, those interior scenes, like the one painted by Vermeer, rooted in the early modern period and paralleled by the Age of Discovery, together with its conquering proeza spirit, artística transmiten la belleza y una aspiración global y estudiada empíricamente y habitada por la... Y por el contrario, esas habitaciones muestran su disposición de conocer y para entenderse a sí mismos. Para Klee, todas las formas se reúnen en el ojo y ahí convertidas en forma llevan a una síntesis de la visión externa y de la visión interior, hasta el punto en que lo real y lo imaginado, lo exterior y lo interior, dejan de contradecirse unos a otros. Aquí tenemos el ojo en el centro del bosque de Klee, observando la naturaleza que ve. Los paisajes interiores no han perdido en vigencia, pero por muchas razones también hemos aprendido lo inmersivos y cautivadores que pueden ser por igual. Y hasta cierto punto podemos ver a Klee y a sus contemporáneos su implicación en su comprensión de acción sobre ese hecho, repensando su forma y constitución. Y también podemos verlo hoy día. Ambos movimientos anteriores, en línea con las revoluciones científicas de su tiempo, Vermeer con las nuevas ópticas de las nuevas ciencias como los instrumentos como el microscopio, el telescopio y el cogito de René Descartes, y Klee con la relatividad general de Einstein, paralelo con la revolución del ego acuñada por Freud, pues crear una nueva forma del yo. Y Freud llegó a formular este concepto y un famoso plan para esas revoluciones científicas que cambiaron nuestra comprensión del mundo. Y si bien uno puede cuestionar el valor de este cuadro clásico, como señaló Lucian Floridi,
si podemos viendo que el marco sigue siendo útil para explicar nuestra intuición de que algo muy importante y significativo que ha sucedido a la comprensión propia del ser humano. Para él, tal como para otros académicos de nuestro tiempo, significaba otra revolución, afirmando que desde que la llegada de la moderna información de la tecnología de la información, no somos entidades solitarias, sino organismos informativos, un hecho que pone su huella en la vida y cultura contemporáneas y que nos pide que salgamos de nuevo para dar un paso fuera de nuestros paisajes interiores para que no quedamos rechazados por ellos. Muy importante para cada tipo de paisaje interior es la relación con lo salvaje, lo otro, que forma su polo opuesto vital. Estar en fuera o dentro de nosotros. En términos de la pintura de Klee, vemos que esto en el ojo que nos mira desde el medio del bosque y nos plantea una pregunta. ¿Cómo se obra y se relaciona con un mundo que no eres tú? Tal como hemos mencionado anteriormente, elevados por la información, la tecnología de la información y las ciencias que la tratan, no solo experimentamos cómo que es vivir, sino que se está convirtiendo en algo céntrico en nuestro entorno, sino cómo que la información cambia el acto de vivir en el mundo, en el entorno que hemos construido. Un movimiento que en línea con las exigencias ecológicas de nuestro tiempo nos instan a buscar nuevas formas de naturalidad. Mientras que para generaciones anteriores la soledad podía haber constituido el ejemplo paradigmático de individuación, hoy ir a lo salvaje, de hecho, de facto, así como metafóricamente, es menos una manera de encontrarnos, sino ver la alteridad como parte integral de nosotros, lo que constituye uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Una tarea que en nuestra comprensión pregunta genuinamente por lo que está bien articulado en la literalidad de la formulación de superarse a uno mismo. Über sich hinaus wachsen, crecer por encima de uno, no físicamente, sino sensiblemente, intelectualmente, con generosidad y con humor. Como siguiendo esto como una proposición, nos lleva no a reconectar con un pasado natural, sino a recalcar la búsqueda general y para delinear un nuevo espacio un contrato espacial entre nosotros y un entorno que cambiante, hablando arquitectónicamente, dejando atrás lo salvaje como todo lo que no son las casas, sino afirmando como todo lo que se pueden convertir o llegar a ser nuestras propias casas, edificios. Al hacerlo en Estudio Sol, buscamos seguir extrayendo la promesa inherente en esta conexión de estos dominios arquitectónicos, el interior y el paisaje. Así, de manera similar, el paisaje y el interior que hemos visto sugieren un contraste para el interior y nos lleva desde el último paso a los vernáculos solares que hemos propuesto. Mientras que en los países septentrionales, de donde venía Vermeer, la visión de la naturaleza, por la propia razón del clima, se llevaba a cabo más dentro. En Italia, la personalidad del Renacimiento se le daba al exterior, a la luz del sol, a los retiros campestres. Ambas circunstancias posibilitan una de las primeras obras de arte en las que el paisaje desempeña un papel fundamental, La Tempestad de Giorgione. El motivo académico para esta sugerencia parece bastante sencilla, debido a que no ilustra un incidente. El sujeto no tiene una significación especial, sino que muestra una visión comprensiva de la vida. Durante mucho tiempo, de forma similar al concepto de naturaleza misma, los académicos han pensado acerca de la naturaleza misteriosa de esta pintura, llegando a un denominador común. Su sujeto es la naturaleza. El cielo con los rayos, la figura de la mujer que lleva al niño contra su techo, el joven que vemos a la izquierda, el riachuelo, la ciudad al fondo, todos los miembros participan en el juego de la naturaleza íntimo. Lo que se recalca en la técnica pictórica de Giorgione,
que sintetiza el color y la luz, de tal forma que la relación entre las figuras y el fondo se convierte en algo más íntimo. Las figuras de Giorgione, podemos decir, se entremezclan con el mundo, que se entremezcla con ellos a su vez. Con independencia del tema exacto de la obra de Giorgione, también en distinción a la pintura de Vermeer de 160 años después, podemos extraer de ella que permite que la fuerza de lo salvaje entre plenamente. Es más, la ciudad que forma parte del fondo, claramente, y sin un horizonte que también esté libre, también desplaza la escena también al fondo, a lo salvaje, que es desde donde vemos la pintura, desde donde nosotros como observadores y participantes en la escena es donde estamos. No donde nos gustase o no estar. Es bastante único que una pintura clásica revierta de una manera tan clara las cosas como La Tempestad. Esta pintura también sugiere que nos anuncia como diciendo soy la naturaleza. Sin embargo, al mismo tiempo, permite que la alteridad nos responda yo también soy la naturaleza. Lo que formula la comprensión comunicativa que encontramos en ella, que Klee nos motivó a buscar y que buscamos investigar y articular como climas arquitectónicos, como formas informativas de unión entre el sujeto y el mundo. Con eso en mente, Estudio Sol, arquitectónicamente, aborda el descubrimiento e invención de los miembros y la comunicación de las articulaciones. De hecho, trabajamos en lo móvil y, sin embargo, inmóvil en sus composiciones. A veces una articulación reúne a seres, un recodo, un río, un blog, un club de música. Otros conectan simplemente un mismo tipo de miembro, una silla, un amigo. Cada uno de ellos de una forma como un embajador de su especie solar. En última instancia, para nosotros, los vernáculos solares son formas de construir un hogar en un mundo actual poético, rico y, sin embargo, ligero, casual. Espacios originales, objetos y vida, humano y no humano, no nativos a la tierra, sino nativos del cielo. Una tempestad es una tormenta. También fue una tormenta la que animaba el clima ventoso de una famosa extensión. Quizá hayáis oído hablar de ella, de la que llevó a cabo uno de los primeros modernos, el académico y poeta Francesco Petrarca, que describe su viaje en una carta correspondientemente. Hoy ascendí a la montaña más alta de esta región, que no en vano se llama Ventosum, por el viento. Mi único motivo era el deseo de ver qué podía ofrecer una gran elevación como esta. Al primero, debido a la desacostumbrada calidad del aire y el efecto de la gran visión que había ante mí, me quedé como desconcertado. Observé las nubes bajo nuestros pies. Mientras me sumía en mis pensamientos, ahora dirigiendo mi atención a algún objeto terrestre que estaba delante de mí, luego elevando mi alma, como había hecho con mi cuerpo, a unas esferas más altas, se me ocurrió echar un vistazo a mi copia de las Confusiones de San Agustín, un regalo que debo a tu amor y también al autor. Abría ese pequeño volumen, lo suficientemente pequeño, pero con un encanto infinito, con la intención de leer lo primero que saliera. Porque en ese libro no hay nada que sea edificante ni devoto. Ahora se dio la casualidad que se presentó el 10º libro. Mi hermano, esperando a escuchar algo de San Agustín de mis libros, de mis labios, y doy fe a Dios de que lo primero que vi y los hombres van a mirar altas montañas y los ríos y los océanos y el curso de las estrellas y sin embargo se olvidan de sí mismos. Una historia muy icónica que parece en un viaje casual. Lo que Petrarca formuló en la llegada del humanismo es digno de volver a tratarse hoy día en la presencia de un nuevo humanismo digital. Quizá no tan necesariamente por su conclusión, sino por lo que le llevó a Petrarca, ¿no?, a la montaña, que era menos su voluntad de conocer que su deseo de ver, que también formó el acto revolucionario en su viaje sin precedentes, la posibilidad y
la casualidad que deja que le habla a él. Podemos pensar también en estas líneas, como dice Gilles Lemaitre, que aborda dos enfoques: observar a forma de obrar, y trabaja con y en contra lo menos posible. Una proposición que se puede extender a todo nuestro planeta, que lleva a cabo una relación activa desde dentro, desde un paisaje, un jardín para Clement, y desde espacios para nosotros, siguiendo las ambiciones arquitectónicas de nuestro estudio. Tras llegar al final del camino, volvemos a donde empezamos este viaje, sobre cómo vivir. Es como una pregunta existencial que busca inquirir en la naturaleza de la vida en la Tierra, en el universo, como un ser humano, como un ser vivo. ¿Qué significa vivir hoy día? Lo que marca una investigación que por naturaleza se resiste a ser respondida de una manera muy básica, muy simple, y sí, estamos de acuerdo en ello. Por otro lado, cómo vivir también se puede leer coloquialmente como una investigación casual, algo natural. ¿Cómo va la vida? Sí, y con una calidad en ello. De hecho, para nosotros saber cómo vivir es un objetivo que nunca se resuelve del todo. Está abierto a la posibilidad, para esta dualidad entre lo sensible y lo inteligible, el espacio de posibilidad abierto. Y otras cosas que estamos planeando en nuestra investigación, que es la visión del paisaje que he mencionado, que espero que haya desatado el interés. También en paralelo vemos dos posts de nuestras últimas investigaciones. Hay el desierto y son vernáculos solares, y que se llevaron a cabo en dos estudios de diseño en Viena. Y hemos empezado una serie con cómo vivir, con un título que se llama Voces, que os invito a que le echéis un ojo y que lo escuchéis. Todo el trabajo pasado y presente se puede ver en Sol Studio, en nuestra página web. Y os agradezco mucho vuestro tiempo y que me hayáis escuchado. Muchas gracias. Ha sido un viaje muy bonito de muchas de las cosas que hemos intentado esbozar también en nuestro taller. Y parece como que es una contribución muy sólida a eso. Gracias. Esta conversación de la visión del paisaje en términos de cómo aproximarse a él apropiadamente. Me gustaría abrir un poco la posibilidad de que la gente que están si alguien tiene una pregunta, una duda, o si quieren escribir en el chat, también se puede hacer. Sí, se está traduciendo. Bueno, si no hay ninguna pregunta, puedo... Ok, sí, si hay alguna pregunta, pues bueno, puedo hacer una yo, pues intentando cómo esbozar o ver si entiendo correctamente de qué manera ves esta negociación, esta comunicación en articulaciones. Llamas contrato espacial, ¿no? En varias ocasiones. En cierta manera estabas hablando de como un interior exterior, un interior externo, o un exterior interno. En términos de esta visión cosmológica de
de la forma que hacemos un retrato retratamos nuestro planeta. En cierto sentido, la idea de planeta es como una visión del exterior, es la visión del globo, es la idea de interioridad, la forma en que tomamos esa visión, ¿no? El lugar en que nos posicionamos para tener para enfrentarnos a eso, para esa exterioridad interna. O quizá mi pregunta pues va encaminada a intentar darle un sentido de esta pues visión, la forma en que podría ser posible encontrar una convergencia para esta visión en la que por un lado no es apropiadamente humana, por ejemplo, cuando vemos el planeta desde un satélite, pero también es una forma exteriorizada de ver las cosas. Como has descrito, pues como este deseo de subir a la montaña para tener una visión. Es como externalizar la visión a otros sistemas o a otras infraestructuras que no dependen exclusivamente de nuestra capacidad para llegar a ese lugar, por decirlo de alguna manera. Para estar, esos ser los sujetos o para ser nuestros propios ojos en exterior, en el espacio exterior o cosas en donde no se puede depositar una mirada. Sí, es bastante interesante como lo has descrito, lo del globo, es muy hermoso. Lo que es importante en esa comprensión es, para cierta apertura, es muy difícil hasta cierto punto pensar en ese sentido interior que puede ser una entidad cerrada, pero creo que va sobre esta comunicación, que uno empieza una relación con el mundo en la que encuentras tu lugar en tu mundo y también eres consciente de ese hecho. Creo que no es algo que esté lejos de nuestra vida actual. Creo que sucede a nuestro alrededor. Es una cierta manera de enfrentarse a eso arquitectónicamente, es algo que me fascina. Y es lo que intentamos hacer con Solavenek. Lo primero que hace falta es crear como formas. Las formas son muy importantes en esta relación, pero también cuando vaya más profundamente en la lectura de Paul Klee, hay un camino de comunicación, más que estoy anunciando sus pensamientos, pero él decía, el paso que él daba es que nosotros tenemos que ver que fundamentalmente tenemos que ver que la cosa misma de la superficie externa, pero era una persona que él estaba en el mundo con cosas, estaba implicado con cosas. ¿Cómo podría formularlo? Era muy consciente de las cosas que le rodeaban y su pintura, vemos cómo que no caía en una abstracción absoluta, pero tomó sus referencias del mundo que le rodeaba y lo intentaba articular. En cierta manera, lo articular para nuestro tiempo es algo distinto para empezar esta comunicación con la naturaleza, pero creo que es algo muy fascinante implicarse y a la vez observar al mismo tiempo, en nuestro tiempo. No sé si ves el movimiento en ese proceso de comunicación relacionado, pues no sé, con lo digital, por ejemplo. Uno podría decir que la pintura, por ejemplo, o que la fotografía están en los dominios de lo real, de lo material o de lo químico, cosas que están codificadas a niveles de la materia. Son muy distintas del terreno de las imágenes, del terreno de los sensores, de la electricidad, que es eléctrico, que es
que está con la energía eléctrica, de que expone cosas a la luz. Así que, ¿en qué sentido, cómo ves esta conexión, esta visión de Paul Klee del paisaje? ¿Cómo se puede trasladar a una visión digital, si esto tiene mucho sentido? Creo que para mí, si funciona lo digital, nos rodea, estamos sumergidos en ese mundo ya. No hace falta especificar más. Si se logra llevar a cabo esa propuesta, como he mencionado anteriormente, estamos pensando, soñando, sintiendo, somos digitales y esta relación se sigue manteniendo. Lo que es importante en esta comunicación es que es la relación entre forma y contenido. Todo tiene ambas cosas y hay cosas, pues, como en lo otro, que a uno le concede a la alteridad cierta vida propia. Tú no entiendes completamente, le das todavía la posibilidad de que te sorprenda para que sea lo que es. Y creo que esto abre otra forma de relacionarse con el mundo, esa es la parte comunicativa que vemos que lo caracteriza. No sé si estoy en la misma dirección que dices. Para mí, especialmente cuando pienso en visión artificial, por ejemplo, o esos términos, intentando crear como una inteligencia en el sentido como adiestrar inteligencia artificial, enseñar, ¿no? En ver, ¿no? Y esos son términos que están muy sujetos a, como lo has planteado, visualizamos lo que representamos. No sé si lo has planteado de esa manera o lo has dicho de esta manera exactamente, pero este tipo de visualización es un segundo paso. Esta visión es un segundo paso. No es unidireccional. Siempre no es de un solo lado. Siempre está, es un proceso de ida y vuelta. Como lectura, escritura. Imaginar al mismo tiempo que se ve. Es justo lo que estaba intentando mostrar. Creo que se está poniendo muy peligroso si es solo de un unidireccional, porque las posibilidades nos permiten, pues son la idea de nuestros tiempos, hay que pensarlo de otra manera, como al crear inteligencia artificial, cosas que no participan plenamente en estos paisajes interiores en los que no vivimos. Puede que haya copado mucho la conversación con mis preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de terminar. Si quiere hacer alguna contribución. No veo las caras de nadie. No sé si alguien... Pues podemos concluir. Para mí es un poco difícil. Tengo tantas... ha sido muy rico, muy... Alguien está preguntando... Estamos hablando de crear espejos de nuestra imaginación. Lo he traducido. Ángel. Okay. Bueno, si voy a responder a eso, tengo que pensar en lo que representa, pero un espejo de nuestra imaginación
si uno se refleja en tu propia imagen, esto habla de crear una conversación acerca de lo que está más allá de lo que vemos, de lo que está reflejado en nuestra propia imagen. No sé pero no lo vería. Me costaría verlo de esa manera. Ha añadido también una matización adicional. Quizá el terreno digital o el entorno nos plantea como un diálogo, una imaginación externa. En ese sentido creo que lo plantea, de uno mismo, distinta de uno mismo, de la propia imaginación. No tengo preguntas. Están diciendo el público que muchas gracias. Clara dice que todavía están procesando un poco el contexto. Creo que podemos concluir con esto. Ha sido muy, muy rico, muy bonito. Muchas gracias por tenerme. Ya me he acordado de otra cosa. Podemos seguir con la conversación luego, pero quería decir que os invito a todos a que echéis un ojo al contenido que hay en la página web, especialmente los que están trabajando ahora mismo pues, le da un contexto a la charla, que siguen diversas direcciones sobre el terreno, el suelo. Y creo que será una buena forma de que pues sigue un poco tu línea de el hilo ese porque nos has llevado y que tiene que ver con la voz. En ese sentido, pues, de tener una voz que es en el sentido plural también del término, que es, por un lado, de que normalmente se considera como lo que es distinto de ver, que es distinto de ver lo que se puede decir, o enunciable, o lo que se puede ver. Esas dos cosas transitan dos caminos distintos y creo que concretamente, y no sé si estarás de acuerdo con eso o lo ves de otra manera, es que de qué forma podemos fundir esas dos cosas. Si eso ha sido una pregunta, una interpelación eterna para la pintura o para la práctica visual en general, quizá, no sé si el contexto del festival mismo, cuando se está planteando en los nuevos formatos, de qué manera ver y lo que se está diciendo no son independientes, sino que también tienen una polaridad que se necesita, que tiene una interdependencia, porque las imágenes se pueden vaciar de sentido pues, en este consumo. Y eso es lo que me ha gustado mucho de tu conferencia, que es pues percibir tu voz en relación con ello. Muchas gracias por tenerme de esta forma hoy y espero que haya despertado vuestro interés y contribuir a vuestra conversación. Y por favor, pues seguid en contacto y seguid. Así que bueno, terminamos aquí. Muchas gracias. Adiós.